Buenas tardes. Como presidente de Ediciones Encuentro, tengo el gusto de inaugurar este acto de presentación del libro de Ignacio Uría, Iglesia y Revolución en Cuba. Agradezco a todos ustedes su presencia y, naturalmente, a los presentadores, a este panel de presentadores de lujo que han querido intervenir en este acto y a los que agradecemos naturalmente su presencia. Como disponemos de un tiempo bastante limitado, nosotros son en realidad 4 los que van a hablar, exactamente 1 minuto y medio espero. Voy a dar la palabra rápidamente porque nuestro autor está de entrevista televisiva en entrevista televisiva. Tiene un programa al cual tiene que salir corriendo a las 9:20, probablemente no tardar más de una hora, un poco más. En primer lugar, tomo la palabra don José Luis Martínez, presidente del Ateneo Jovellanos de Gijón, que es la entidad que ha concedido el premio este año al libro de don Ignacio Uría. Don José Luis Martínez, tiene la palabra. Muchas gracias, querido Oriol. Quisiera, en primer lugar, agradecer a los rectores de la Casa América la acogida que nos dispensan para poder realizar hoy este acto y manifestarles el reconocimiento del Ateneo Jovellanos de Gijón por habernos cedido este salón para poder presentarles el premio de investigación histórica española e hispanoamericana del Ateneo Jovellanos de Gijón, que convocamos cada 2 años conjuntamente con la Fundación Ateneísta de Asturias, dos instituciones gijonesas que realmente son una misma entidad. El premio, que fue otorgado al profesor don Ignacio Uría y concedido por un jurado presidido por don Gonzalo Anes, director de la Academia de la Historia, don Juan Velarde Fuertes, premio Príncipe de Asturias, don Gustavo Suárez Pertierra, presidente del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y ministro de Educación, don Fernando García de Cortaja, afortunadamente hoy con nosotros, historiador y director de la Fundación 2 de Mayo, don Francisco Rodríguez, presidente argentino, y don Emilio de Diego, catedrático de Historia de la Universidad Complutense y miembro de la Academia de la Historia, y yo mismo como presidente de la Ateneo Jovellanos de Gijón. Aprovecho para agradecerles la labor realizada. Agradecimiento doble para don Francisco Rodríguez, propietario de la empresa Renitico, que es el patrocinador del premio y sin cuya colaboración no hubiésemos podido convocar. Para hablarnos del libro del premiado Iglesia y Revolución en Cuba, Enrique Pérez Serantes, 1883-1968, el obispo que salvó a Fidel Castro, tenemos entre nosotros, lógicamente, a su autor, don Ignacio Uría, y a 2 grandes historiadores, don Jorge Moragas, diplomático y diputado nacional, don Fernando García de Cortázar, historiador y director de la Fundación 2 de Mayo. Muchas gracias, queridos amigos. Quiero agradecer a todas las personas que de una forma u otra hicieron posible este premio. A estos grandes conocedores de la historia que han colaborado con la Fundación Ateneísta de Asturias y con el Ateneo Jovellanos de Gijón para que hoy podamos presentarles a ustedes este libro, en cuya publicación tuvo una destacada intervención don Manuel Uriol, don José Manuel Uriol, director gerente de la editorial, José Miguel Uriol, quiero decir. Encuentro que fue precisamente la editorial que se encargó de su publicación. Deseo felicitar especialmente a don Ignacio Uría por haberse alzado con el premio y por haber hecho un estudio de investigación para el conocimiento de un momento histórico de extraordinaria importancia, sobre todo para los españoles, que a través del obispo y con la excusa de Monseñor Pérez Serantes podemos conocer toda la trayectoria de una revolución que afectó no solamente a los cubanos, sino a un buen número de españoles y sobre todo de asturianos, que de tener una vida económicamente resuelta se han encontrado con otra no tan agradable, y todo ello en una revolución que pretendía solucionar muchos problemas, pero que al final, como describe muy bien el autor, nada se ha resuelto ni entonces ni aún hoy en día.
El libro que acabo de releer de nuevo me ha hecho pasar momentos muy agradables. Yo creo que es un libro muy bien escrito, con un estilo literario de verdadero interés. El tema al que don Ignacio Uría hace una aproximación a la tierra del arzobispo de Santiago para relatarnos el asalto del cuartel de Moncada en el año 1956 de ese centenar de jóvenes que querían lo mejor para Cuba y que pasados largos años fue bastante diferente. Iglesia y Revolución en Cuba es de una lectura de gran interés y amenidad que desde la dictadura de Fulgencio Batista y de la postura de la Iglesia de la Revolución hasta la Iglesia del Silencio en Cuba, bien diferente de lo que fueron los ideales de la Revolución de 1956. De todo ello hablarán mucho mejor que yo los componentes de esta mesa, a los que desde el Ateneo Jovellanos de Gijón agradece su magnífica colaboración. Agradecerles también a todos ustedes que hayan acudido a este acto en el magnífico salón de esta Casa Laténica. Muchas gracias. En segundo lugar, tomará la palabra don Jorge Moragas, diplomático, diputado, actualmente jefe de gabinete del presidente del Partido Popular, creo, y además secretario de Relaciones Exteriores y protagonista de algunas batallas cubanas que todos hemos conocido recientemente. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la invitación que se me ha trasladado a compartir con gente tan ilustre esta presentación. Felicitar o reconocer el acierto de la editorial al publicar un libro de estas características. El vínculo sentimental que para los españoles tiene Cuba trasciende a generaciones y avatares, y este libro es una buena muestra de ello. Para mí, tengo que reconocer después de también una apresurada lectura, porque es un libro grande, largo, pero muy bien escrito, como ha señalado mi predecesor. Este libro se descubre como también como una herramienta, una gran herramienta de trabajo para el futuro. Histórico, pero para mí es una herramienta de trabajo para el futuro y por lo tanto ya le agradezco al autor el que haya producido, no sé bien, vamos a intentar aguantar un poco. Bueno, también se trata de una obra cuya calidad ya ha sido contrastada al haber sido reconocido con el prestigioso premio Jovellanos de investigación histórica, que contó en el jurado con historiadores de primera talla. En vano lo presidía el presidente de la Real Academia de Historia y Fernando García Cortázar, que nos acompaña hoy. También quiero agradecer a la Casa de América que una vez más haya mostrado su sensibilidad para este tipo de actos, en la persona de don Carlos de la Morena, director de Tribuna Americana. Muchas veces se ha hablado del papel de las investigaciones de los hispanistas como Paine, Thomas o Carr, y las ventanas intelectuales que abrieron durante la dictadura franquista, por lo que aportaban tanto por el contenido de sus investigaciones sobre nuestra historia reciente como por la renovación historiográfica que trajeron. Desde la moderación, estos autores acabaron con las versiones frentistas de nuestra historia, deslegitimaron las lecturas míticas y geográficas de la guerra civil que el franquismo trataba de trasladar y nos ayudaron a conocernos mejor a nosotros mismos y a nuestra historia. Esto, salvando las distancias geográficas e históricas, esto es lo que aporta la obra que hoy presentamos. Con el rigor del historiador, Ignacio Nacho Uría nos presenta una Cuba en los años centrales del siglo XX que poco tiene que ver con la visión deformada que el régimen actual ha tratado de imponer. La revolución no ha sido solo como el Saturno de Goya que ha terminado devorando a sus protagonistas, sino que sencillamente es un mito falsificado por la iconografía del régimen. Falsificado en su origen, quizás, en este sentido, uno de los elementos que más me ha llamado la atención fueron las circunstancias, que yo desconocía, tengo que reconocer, en las que terminó el asalto al cuartel Moncada, todavía referente en la Cuba oficial hoy, y que no fue más que una carnicería horrorosa, como la calificó el periodista Carlos Franqui, y cuyo final bordó el patetismo, con unos revolucionarios casi materialmente escondidos bajo la sotana
de un arzobispo, Enrique Pérez Serantes, cuya biografía es el hilo conductor de esta historia de Cuba. Pero otra de las falsificaciones impuestas ha sido la de quienes eran los revolucionarios y quienes les apoyaron. Al fin y al cabo, en el caso de su líder Fidel Castro, era un hijo de la burguesía cubana, casado entonces con la hija de un ministro de Batista, Mirta Díaz Balart, y que contó con el respaldo de no pocas de las grandes fortunas de la isla para lograr el fin de la dictadura de Batista. Una de las virtudes de este libro es que no estamos ante una revisión militante o un panfleto anticastrista. En el libro se cuenta lo de positivo y lo de censurable que tuvo la vida de la Iglesia cubana ante los acontecimientos más complejos a lo largo del siglo XX que le tocó afrontar. Se reconocen las buenas relaciones existentes entre el entonces cardenal de La Habana y Batista, y se narran las aspiraciones de una parte importante del pueblo cubano, empezando por el propio arzobispo protagonista de la obra, que pusieron sus esperanzas en un movimiento del que anhelaban que trajera a la isla orden, justicia social y, en el caso de los católicos, influencia en la nueva clase dirigente. El autor no evita abordar ninguno de los elementos controvertidos de la vida del arzobispo, como su falta de contundencia a la hora de juzgar los primeros crímenes de los revolucionarios, y recoge las valoraciones de su propio sucesor en la diócesis santiaguera, que afirmó que no protestó con la suficiente fuerza. Así lo señala en la página 291. Es conocido que, a pesar del apoyo inicial, conforme la revolución fue socavando las libertades de los cubanos y la situación comenzó a ser desesperada, la figura y la voz de Pérez Serantes emergió en toda su dimensión. Uno de los elementos que más llama la atención del libro es lo actual que resultan muchas de las cuestiones que plantea. Es del todo entendible y justificable que, ante la desestructuración que la revolución y Fidel Castro operó sobre la sociedad cubana, en estos momentos de agonía, Raúl trate de buscar el apoyo de la única institución autónoma que ha sobrevivido al totalitarismo del gobierno para tratar de alargar la vida del régimen comunista en la isla. Quieren sobrevivir y, como el gato pardo lampedusiano, no dudarán en disfrazar todo tipo de cambios con el objetivo de que todo siga igual. En mi humilde opinión y con todos los respetos, la Iglesia en estos momentos no puede pecar de ingenua. Es digno de resaltar la labor desplegada por la Iglesia cubana y por el cardenal de La Habana para aliviar la situación de muchos de los presos de conciencia de la isla. Presos que parece que existían, porque no olvidemos que hace un año, con ocasión de un viaje del entonces ministro de Asuntos Exteriores del Reino de España, se negó la misma existencia de los presos de conciencia por un ministro del Gobierno de España. De todas formas, que hayan cambiado la cárcel por el exilio no es tampoco, en mi opinión, una solución aceptable como definitiva para cualquier conciencia que crea en la dignidad de la persona. Es cierta la soledad institucional en la que se encuentra la Iglesia Católica ante el régimen totalitario de Cuba. Precisamente por eso está llamada a hacer una labor de entendimiento entre todos los cubanos para facilitar una transición a un orden social y constitucional justo en el que todos los cubanos puedan gozar de libertad de expresión, de uso y acceso a Internet, libertades políticas o de propiedad. Me parece siempre urgente y necesario. Hacer de agente de relaciones públicas en el exterior, me refiero siempre, con todos los respetos, al viaje del cardenal Ortega a Bruselas para desmontar la posición común, esas son las informaciones que nos llegan del régimen, sería, en mi opinión, legitimar un régimen y caer en el viejo error de que, estando muy cerca de los Castro, se puede influir en ellos. Tantos lo han intentado y tantos han fracasado. Convendría que los bienintencionados releyeran el capítulo que Ignacio narra en su libro sobre el acto del 1 de enero de 1959, que a mí me ha impresionado y que también desconocía, que ocurre en el balcón del Ayuntamiento de Santiago de Cuba, en el que Fidel Castro se hizo acompañar del prelado en su primer discurso radiado a la nación después de la salida de Batista. El arzobispo hizo abrir las puertas de la catedral para que, mientras Castro hablara, el comandante pudiera tener a la vista el sagrario de la catedral. Es sabido que de poco sirvió esto.
que el arzobispo estuviera junto a Castro en el balcón o que el propio Fidel agradeciera el papel de los católicos en su lucha, no en vano Pérez Serantes les había enviado hasta capellanes. Una vez el régimen se sintió fuerte, los católicos sufrieron las consecuencias de su afán totalitario. Esta es una escena que es bueno no olvidar cuando algunos creen inocuo acercarse demasiado pensando en que los Castro ya son octogenarios y que Fidel se le ve cansado. La única sociedad civil que existe en Cuba, estrictamente, desde un punto de vista teórico, es la Iglesia. Es el único espacio de libertad que sigue vivo, si exceptuamos algunos blogs en la red. Y aunque son iniciativas políticas las que florecen continuamente en ese entorno, yo creo que el papel de la Iglesia es enormemente útil para que siga existiendo un cierto tejido social. El papel de las iglesias es importantísimo. Desde fuera, los que queremos a Cuba y al pueblo de Cuba podemos apoyar su futuro haciendo de los disidentes nuestros referentes. Yo siempre lo he hecho así y creo que hay que seguir haciendo. Yo siempre digo que hay que hacer lo que Alemania o Francia hicieron con nosotros cuando vivíamos el franquismo. Relación de Estado con el gobierno, sí, pero apoyo político, institucional y, si es posible, económico a los demócratas de la isla. Es decir, lo que hacían los grandes partidos alemanes, la CDU alemana, la Democracia Cristiana y el SPD, la socialdemocracia alemana, con los demócratas españoles. Dos partidos, una causa. Eso sería el ideal para mí en mi país. Nunca he negado la posibilidad de que el Suárez de La Habana hoy asista a los congresos del Partido Comunista Cubano como Adolfo Suárez asistió a los actos de Falange. Pero mientras el único reformismo verdadero sea el de la oposición, son ellos nuestros referentes. Cuando el gobierno cubano goce de dirigentes auténticamente reformistas, será entonces cuando se puedan normalizar las relaciones en toda su intensidad con Cuba. Lo contrario, en mi opinión, sería una traición a los sentimientos y a los valores de la democracia y la libertad, no solo de Cuba, sino de todos los españoles. Mientras esperamos que el régimen evolucione, y debemos seguir apoyando medidas de todo tipo, como las que figuran en la posición común de la Unión Europea, que en mi opinión ha sido un acierto de la Unión Europea, y una de las cuestiones que recuerda a la dictadura cubana su anormalidad en la escena internacional, y más a la luz de los cambios que están produciendo en otros países. No puede seguir siendo Cuba una burbuja, un anacronismo único en el mundo. Voy terminando. En un momento en que se tiene una versión tan estrecha de lo que es la memoria histórica, en mi opinión, de nuestro país, quizás es conveniente desempolvar qué hicieron los españoles a lo largo del siglo XX. Y español fue Pérez Serantes, ya que nació en Tuy, Galicia, en 1883. Y aquí dio los primeros pasos para ordenarse sacerdote, aunque fue en Cuba donde lo hiciera finalmente, ya que, como cuenta el autor, se fue ahí para evitar el servicio militar en 1901. Pérez Serantes se integró, no sin dificultades, en la sociedad cubana. Vivió plenamente luego como cubano. Su trayectoria, como la de cualquier dirigente, no estuvo exenta de errores, pero cuando no pocas de sus ovejas no tuvieron más remedio que optar por salir de la isla, él, como buen pastor, se mantuvo firme. No estamos meramente pues ante la biografía de un eclesiástico de cierta notoriedad en un tiempo singular. Estamos ante una obra, en mi opinión, que aborda las cuestiones medulares de la relación entre la política y la fe, el papel de los católicos en la historia de Cuba, la miopía que supuso la cultura tradicionalista y la capacidad y las limitaciones de la única institución, la Iglesia Católica, que ha sido capaz de resistir a la feroz deconstrucción revolucionaria. Esa llamada por algunos, entre otros por mí, siempre de esa ingeniería social que altera la dignidad del ser humano. La historia de Cuba en el siglo XX ha sido una historia compleja y trágica de la que todavía a estas alturas del siglo XXI aguarda el desenlace feliz que merecen los cubanos. Como me he referido antes, la Iglesia de Cuba está jugando hoy una relevante labor. La historia no se repite, pero lo que sí podemos hacer es aprender de los errores y los aciertos de quienes nos precedieron y que tuvieron que enfrentarse a situaciones similares. Por eso esta historia de las decisiones libres de un hombre, Enrique Pérez Serantes, en el momento de la historia que le tocó actuar,
Es una obra de gran valor. Mi felicitación, por tanto, a Ignacio por la investigación desarrollada, por cómo ha exprimido los numerosos archivos y documentos con los que ha trabajado y lo bien escrita que está. Algunos pasajes, les anuncio, parecen propios de una novela de Tom Clancy. Mi sugerencia a todos los que están aquí es que la compren y la lean, evidentemente, no se arrepentirán. Y después, cuando la hayan leído, entre todos, ayudemos al autor y ayudemos al pueblo de Cuba inundando la isla de ejemplares de este libro, para que los cubanos conozcan mejor su historia y puedan encarar mejor. Muchas gracias. Una palabra ahora, ilustre bilbaíno e ilustrísimo historiador, Fernando García de Cortázar. Muchas gracias por ese doble piropo. Queridos amigos, se oye bien, ¿no? Uno tiene una doble querencia al micrófono en su condición de profesor y en su condición de cura. Por eso me iba a lanzar al tril, pero bueno, por no molestar un poco a la mesa, lo digo desde aquí. Queridos amigos, no sé si ustedes saben, y se repite muy a menudo en las conferencias, que una conferencia con más de 10 personas es un éxito, ¿no? Y que en Madrid a las 8 tú das la conferencia, te la dan, pero aparte de eso, yo recordaría a Paco Umbral cuando en una de sus conferencias, y Paco Umbral enseguida fue muy conocido, pues había 3 personas asistentes a su conferencia, y ya al cabo de media conferencia, mediada la conferencia, uno ya no aguantó más y se levantó ya tímidamente para salir. Entonces Paco Umbral, el conferenciante, le dijo: mire, si es tan amable, por favor, no meta mucho ruido al salir porque la otra persona está durmiendo y no quiero que usted le despierte. Yo, antes de hablar, he recorrido un poco la sala para ver qué tipo de público tenía, puesto yo pienso que si la pastoral en los sacerdotes es acomodarse, diríamos, acomodar la palabra y el evangelio a la realidad sociológica, a la realidad de una comunidad, también para el conferenciante la pastoral, o como queramos llamarla, o la cortesía, que diría Ortega, es acomodar su discurso a las personas que tiene delante. Veo que son personas que son muy inteligentes, se nota muy por los ojos, y que han atendido muy bien a mis predecesores. Por eso no tengo ningún miedo en que mi discurso, por muy prolijo que sea, será bien recibido en el ruedo de su afición. Yo no soy taurino, pero como estamos en semana y en mes de toros aquí en Madrid, pues empleo esa metáfora. Cuando yo empecé como historiador a historiar, y sobre todo uno ya tiene el espaldarazo con su tesis doctoral, mi maestro Miguel Artola me dijo que en aquella época que todo el mundo historiaba a los obreros y a los partidos políticos, fundamentalmente de raíz obrera, lo importante era estudiar la Iglesia. Eso en los años 70, donde entonces los obreros, recuerdo la obra, iban al paraíso. Ahora los pobres yo creo que no van al paraíso porque les dedicamos a veces poca atención los historiadores. Pero entonces sí era revolucionario el hacer historia de la Iglesia. ¿Por qué? Porque todo el mundo se dedicaba, son los años también de la influencia de los anales en la historiografía española, del economicismo, etc. Entonces todo el mundo contaba quintales de trigo, contaba quintales de acero en sus libros, y no se dedicaba a historiar a la Iglesia, que era en definitiva la que todo el mundo decía que tenía mucho poder. Entonces yo digo, ¿por qué no la hagan trabajos y tesis doctorales sobre la historia? Entonces yo inicié mi carrera como investigador y como historiador con un estudio sobre la historia de la Iglesia a finales del siglo XIX. Y entonces, ya desde entonces, pues la querencia me ha llevado a determinados libros, en buena medida quizás ya abandonados, en pro de una historia más general, como es la que he hecho desde la literatura o desde el arte o desde el pensamiento cultural a lo largo de los últimos años. Pero sin embargo creo que es definitivo y muy importante para un historiador enfrentarse con esta institución, como hace Ignacio Uría en este magnífico libro en el que él se enfrenta con esta Trinidad, como yo digo en el prólogo, quizás tan complicada como la otra, ¿no?, de entender Cuba, la Iglesia y la Revolución. Pero bueno, después de leer el libro hemos entendido esta Trinidad.
espero que también los teólogos, y veo aquí algunos de ellos, también pues, se acerquen a este misterio, que no deja de ser misterio, que es el de la Trinidad. Y por lo menos pueden tener incluso el guión de cómo la ha analizado Ignacio Uría en su libro. Porque en este libro, que me sumo a todas las loas que se ha hecho de él sobre lo bien que está escrito, y siempre suelo decir que los historiadores tenemos que estudiar y saber mucha historia, pero al mismo tiempo tenemos que saber comunicarla. Si no, pues tenemos que quedarnos reducidos a ser ratas de biblioteca o petetes de nuestras conversaciones, pero no salirnos a la calle con un libro que después destrozamos a las editoriales, realmente, porque lo tienen muy difícil de vender si no están bien escritos. En este caso yo creo que está muy bien escrito y lo va a tener muy fácil de comercializar y vender nuestro amigo José Miguel Oriol, este magnífico libro, que es el que a ustedes les ha traído a este salón, que también tiene ese sabor histórico del siglo XIX, que es un siglo en el cual se está incoado todo, en buena medida, todo el siglo XX. Y como digo, este libro, del cual yo no voy a hablar, puesto que ya mi predecesor diplomático, Moragas, lo ha hecho en el sentido concreto de Cuba, y además, paréntesis, luego vuelvo al discurso, me ha parecido estupendo que un libro de un historiador sea recogido por un político. Yo a veces me quejo que los historiadores no somos, parece, o nuestra voz no llega a los políticos, sino que muchas veces se enzarzan entre ellos, y yo creo, y por eso pondero, ya sabía de la finura intelectual de mi amigo Jorge, el que un historiador un político pueda tener como referencia, incluso política y de análisis político, pues un libro de un historiador. Y a su vez, también que este historiador haya podido promover en la clase política una reflexión sobre la Cuba actual. Porque yo creo que eso es lo que tenemos que hacer los historiadores. Los historiadores, si no, estamos condenados, si no hacemos la historia desde el presente, desde las preguntas desde el presente, estamos condenados a ser incoloros, inodoros e insípidos, y para eso es mucho mejor pues un concurso de bacalao al pil-pil, ¿no? Porque encima a veces la historia no es entretenida, la historia es prolija. Y si no sirve incluso para que la política la utilice para acentuar su peso en el cambio, que es lo que tiene que hacer, el cambio a mejor, que es lo que tiene que hacer la política, pues entonces podemos, diríamos, cerrar nuestras aulas, cerrar nuestros libros y dedicarnos, bueno, pues si sale mal el concurso de bacalao al pil-pil, a un concurso de paella, porque entiendo que sería mucho más grato para la humanidad y para la sociedad en la que vivimos si nuestros libros efectivamente solo son una especie de concurso de petetes o una especie de concurso vano de erudición y un concurso estéril de consulta de archivos. Consulta de archivos que, entre paréntesis, le han facilitado a Ignacio Uría conclusiones admirables en este libro, que yo no voy a adelantar, pero que sí utilizo como mi misión de telonero, que es la que hago en este acto, como he hecho en 2 actos anteriormente con él, pero para que él sea el Bruce Springsteen, ya quizás está un poco pasado de moda, y entonces se ve en mi generación, pero pues el Bruce Springsteen de hoy. Bien, por eso digo que la historia tiene que provocar también una lectura desde el presente. La historia se ha hecho para subvertir el orden vigente muchas veces con un sentido de mejora. La historia tiene que transmitir la utopía, no en el sentido de Moro, de Campanella, que en buena medida puede generar fascismos, sino en el sentido casi metafórico de mejorar, de hacer que las sociedades que nosotros transmitamos y en las que vivimos sean mejores que las que nosotros hemos recibido. Yo suelo decir que no es lo mismo Torquemada que Teresa de Calcuta, y que no es lo mismo el derecho de manumisión de un esclavo del derecho de sindicación. Y pienso que la historia ha venido a traer pueblos, y qué quiere sino que convivan en mansedumbre. La historia ha venido a poner ejemplos de libertad y quiere que esos ejemplos sean operativos no en las lecciones magistrales, sino también en la vida concreta. Este libro nos proyecta hacia una iglesia admirable para unos y reprobable por otros. Es una iglesia, como diría también el Evangelio, que es piedra o toque de contradicción y que en buena medida puede tener